Bueno, en honor al tiempo vamos a arrancar con el primer webinar del Comité de Emergencias Cardiovasculares. Agradecemos a todos los participantes y también agradecemos a la Federación Argentina de Cardiología por la difusión. En esta ocasión vamos a conversar acerca del manejo práctico del stroke en los servicios de emergencias, los sí y los no en cuanto a manejo práctico, las cosas que tanto los médicos que se desarrollan en las unidades, en los servicios de emergencia deben saber. Cuando ingresa un paciente con sospecha de ACV, esto va dirigido tanto para cardiólogos como para no cardiólogos, ya que cualquiera puede encontrarse en una situación en la que tiene que manejar un paciente que ingrese con signos y síntomas compatibles con el stroke. En esta ocasión, el doctor Piacenza, Ángel Esteban Piacenza, perdón, nos va a deleitar con una charla en el cual nos va a explicar un poquito cómo es el manejo del stroke en los servicios de emergencia. También vamos a tener de panelistas al doctor Pablo Morel, él es médico de staff en el Servicio de Emergencias del Instituto de Cardiología de Corrientes, al enfermero Maximiliano Mesaniela, él es enfermero también en el Servicio de Emergencias del Instituto de Cardiología de Corrientes, y el doctor Mariano Pereira, él es neurocirujano intervencionista, que nos va a dar su punto de vista. Doctor Piacenza, cuando usted esté listo, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes para todos. Natalia, muchas gracias por invitarme a participar del comité, que seguramente va a tener una acción destacada bajo tu dirección. Todos vamos a colaborar para que así sea y que esto nos enriquezca de alguna manera a todos este tipo de actividades académicas que se van a desarrollar, tanto durante el año como en el Congreso de FAC del año que viene. Y bueno, yo les voy a comentar ahora durante media hora, un poquito más. Vamos a tratar de ajustar el tiempo para que todos los panelistas tengan posibilidad de expresar su parecer con respecto a este tema, sobre quién va a ganar las elecciones el 22 y cómo va a estar el dólar el 23 de octubre. Mentira, voy a hablar de, voy a hablar apenas de algunas cuestiones relacionadas con el accidente cerebrovascular. Eh, yo tengo muchos años de terapista y bueno, inicialmente, o hace mucho tiempo, una ACV era una cosa que no se hacía nada. O sea, el tipo tenía una ACV, listo. O sea, el paciente venía con una ACV y veíamos una evolución natural de la enfermedad porque no existían métodos de reperfusión, no existía el neurointensivismo como especialidad tampoco. O sea, la terapia intensiva era toda polivalente, los sistemas de neuromonitoreo multimodal y todas las cuestiones que se desarrollaron después para tratar de mejorar el pronóstico de todo enfermo no existían. O sea que el AB, como le decíamos nosotros, el ACV evolucionaba de manera bastante natural. Eso ha cambiado. Ha cambiado mucho en el mundo, a tal punto que la mortalidad del ACV ha disminuido y también la discapacidad, porque existen terapias de reperfusión. Sin embargo, el problema está que esas terapias no están disponibles en todos los lugares. Y el otro tema es que no se forma gente de manera suficiente, en cantidad suficiente, para formar verdaderos grupos, equipos o teams para tratar a estos pacientes, ¿no? Que involucran una serie de especialidades y de tiempos, fundamentalmente porque es una emergencia donde el tiempo es fundamental. Vamos a empezar entonces a comentar algunas cuestiones con respecto a esto. Vamos a compartir la pantalla para... aprovecho para decirle que el 29 de octubre, dentro de un mes aproximadamente, es el Día Mundial de la CB. Como en todos los temas importantes, siempre se pone un día, ¿no? Un día donde se trata de destacar la importancia de una enfermedad en este caso, ¿no? Y otra cuestión que dice esta imagen acá: la hipertensión arterial y la fibrilación auricular pueden provocar ataques cerebrales. Y eso está dirigido fundamentalmente a los cardiólogos, ¿no? Estamos en una sociedad de cardiología, son los dos mensajes, los dos factores de riesgo más importantes: la hipertensión arterial como riesgo para el ACV hemorrágico y la fibrilación auricular como factor de riesgo para el ACV isquémico o cardioembólico. ¿Y qué es el ACV? Bueno, es un síndrome clínico, en primer lugar.
de origen vascular que produce una serie de síntomas y signos neurológicos que pueden evolucionar de manera rápidamente progresiva. Y básicamente dividimos al accidente cerebrovascular en isquémico y hemorrágico, eso es una cosa básica. Vamos a tratar durante esta charla algunos aspectos, fundamentalmente los aspectos generales, la fase prehospitalaria, la evaluación inicial, el manejo en la emergencia y las neuroimágenes, que son los que nos permiten ese manejo en la emergencia, ¿no? Y después vamos a hablar algunas cuestiones sobre las ventanas terapéuticas, las opciones terapéuticas, fundamentalmente la trombolisis intravenosa y la trombectomía. Y vamos a mencionar alguna otra cuestión más sobre unidades de stroke y neurointensivismo. Bueno, ustedes saben que el accidente cerebrovascular y isquémico es el 80% o al 85%, de los cuales el 20% son TIAs, o sea, isquemias transitorias, y infarto cerebral evolucionan el 80%. Después tenemos una clasificación que se utiliza actualmente que habla del ACV de pequeño vaso, de gran vaso, el cardioembólico, otras etiologías y de origen indeterminado. Bueno, esta es una cuestión para mostrar unos aspectos epidemiológicos importantes con respecto al accidente cerebrovascular, que es una cuestión muy importante, ¿no? Porque estamos hablando de que cada 6 segundos se produce un ACV, que 17 millones de personas en el mundo sufren un ictus cada año, 6 millones no sobreviven, etcétera. O sea, en Argentina, 126.000 casos de ACV por año, y que es una causa importante de mortalidad que está entre la segunda y tercera causa. Obviamente la primera causa sabemos que es la cardiovascular, y una cosa muy importante que es la primera causa de discapacidad. ¿Sí? Es la primera causa de discapacidad. Vamos a poner el punterito láser. A ver. Bien. Otra cosa importante a conocer, además de los aspectos epidemiológicos, son los aspectos fisiopatológicos, para entender y para que nosotros nos pongamos las pilas, como quien dice, sabiendo que tiempo es cerebro y que la caída del flujo sanguíneo cerebral involucra un deterioro neurológico que va desde un flujo sanguíneo normal de 55 mililitros cada 100 gramos de tejido por minuto, y cuando ese flujo empieza a caer, va a producirse la isquemia, el edema, el aumento del lactato, la pérdida de la actividad eléctrica, la falla de las bombas de sodio-potasio, daño de membranas, edema vasogénico inicialmente, con este flujo, ¿sí? Un hipoflujo muy marcado, y finalmente el infarto, la necrosis, la muerte celular y el edema citotóxico. Esto es muy importante y tiene importancia el tamaño del vaso ocluido, la colateralidad, los vasos colaterales que tenga el paciente, como para soportar diferentes tiempos de isquemia. Y cuando hablamos de la neuropatología, hablamos de que puede haber una zona de tejido infartado, una penumbra isquémica, puede haber injuria de reperfusión luego de si logramos la reperfusión, puede haber transformación hemorrágica si logramos la reperfusión y el paciente está muy hipertenso o el infarto era muy grande, por ejemplo, y eso puede ocurrir, y edema cerebral, por supuesto. ¿Cuáles son los objetivos y metas del tratamiento en la fase prehospitalaria, en la fase de la emergencia, donde nosotros vamos a responder a un llamado, ¿no es cierto? Hasta ahora, lo que nosotros vemos en el instituto y hacemos, el paciente llega, ¿verdad? Nosotros no vamos a buscar el ACV, no vamos con las ambulancias a buscar el ACV como eran las ambulancias inicialmente que íbamos a buscar el infarto afuera. Bueno, el paciente llega, pero básicamente se hace un enfoque ABCD, un examen rápido, establecer el último momento que el paciente no tenía déficit neurológico, ver los signos vitales y fundamentalmente la glucemia. Ahora lo va a hablar bien Maximiliano, ese tema, digamos, de cómo es el manejo, digamos, de ese paciente inicial o la evaluación inicial. Todo eso se puede hacer en el domicilio, después se traslada a un centro especializado. Si el paciente va a un hospital donde no tienen recursos para atenderlo, pueden derivarlo, por ejemplo, al Instituto de Cardiología, que cuenta con la posibilidad de trombolisis intravenosa y también con la posibilidad de procedimientos endovasculares. Estabilizar al paciente durante el traslado. Las escalas que se utilizan o los recursos que se utilizan para determinar si un paciente puede estar sufriendo un stroke, puede ser, por ejemplo, la escala de stroke prehospitalaria de Cincinnati, ¿sí?
Ahí vemos la desviación al pedirle que sonría, al pedirle que hace los brazos, la pérdida de fuerza de un miembro y la alteración en el habla que puede tener el paciente. También existen otras escalas como el FAST o la escala de Los Ángeles, ¿sí? Fundamentalmente, determinar inicio de síntomas, si hay signos de hipertensión endocrinana y aparte qué comorbilidades tiene ese paciente, porque el paciente no es solamente ACV, puede tener otras comorbilidades. PRISA es otro score que se utiliza, que por ahí es más fácil de recordarlo, ¿no? PR de pronuncie su nombre, IS de intente sonreír y A de alce ambos brazos. Y con eso nosotros podemos determinar si el paciente puede estar sufriendo o no un accidente cerebrovascular. Con respecto a lo recomendado y no recomendado, a los sí, a los no en el accidente cerebrovascular. Sí a la evaluación y implementación del ABC, sí al inicio de una valoración cardiológica, a la provisión de oxigenoterapia con el objetivo de obtener una oxigenación mayor del 94%. Si el paciente espontáneamente tiene una oxigenación mayor del 94%, no hay que utilizar oxígeno, ¿sí? Colocación de una vía venosa periférica, determinar la glucemia, determinar el horario de comienzo de los síntomas, eso es fundamental, porque es lo que establece después la posibilidad de ventanas terapéuticas. Obtención de contacto con familiares o allegados para preguntar, porque el paciente por ahí no está en condiciones de responder. Transporte a un centro hospitalario, realización de la comunicación durante el traslado para saber con qué enfermo trae esa ambulancia. ¿Sí? No administrar fluidos intravenosos de manera excesiva, no tratar la hipertensión arterial descendiéndola excesivamente, administrar sí soluciones destrozadas en pacientes que estén hipoglucémicos, no medicar con fármacos por vía oral, no demorar el traslado para las intervenciones que puedan ser necesarias, o sea, no perder tiempo básicamente. Y al servicio de emergencia, cuando el paciente entra, tenemos que tener en cuenta que tiempo es cerebro, o sea, toda pérdida de tiempo va a involucrar que más daño o deterioro neurológico presente ese paciente. El servicio de emergencia en ese sentido es fundamental, porque es la puerta de entrada del paciente, ¿sí? Otros servicios que van a actuar van a ser neurología, la unidad de enfermedad cerebrovascular, si es que existe, el servicio de terapia intensiva, imagen en laboratorio, hemodinamia. Tenemos que tener guías de práctica institucional, que son básicamente las guías tomadas de las grandes guías, adaptadas a la situación a la situación de la institución donde estamos. Sí, entonces las prácticas, a las guías de práctica institucional, a las guías clínicas, nosotros tenemos unas guías desarrolladas en la residencia de terapia intensiva y compartidas con emergencia, y fundamentalmente enfermería. Sí a la enfermería en el rol y en cada uno de los roles que puede ocupar el enfermero en estos puntos, fundamentalmente en la atención inmediata que involucra el triage. El triage marca código ACV, código rojo, y es una emergencia que implica la atención inmediata del paciente. Y estos son los tiempos que hay que respetar, ¿cierto? La hora de oro, desde que el paciente entra a la puerta de la emergencia hasta que lo ve un médico, tiene que ser menos de 10 minutos. Desde que entra a la puerta hasta que lo ve alguien del equipo de ACV, que tiene que estar generalmente en la emergencia, menos de 15 minutos. La toma del ATAC, menos de 25 minutos. La lectura del ATAC, menos de 45 minutos. Y finalmente, el inicio de la infusión antes de los 60 minutos, o sea, antes de la hora. Y por eso que le llamamos a eso hora de oro. No perder tiempo, ese es uno de los no, y es un no fundamental, porque a veces, como el paciente viene con margen y pensamos en las 3 horas y media, en las 3 horas o en las 4 horas y media, perdemos tiempo, pero sabemos que cuanto antes hagamos las cosas y cuanto antes ganemos el tiempo y respetemos hora de oro, mejor le va a ir a ese paciente. La evaluación inicial es con NIS, la escala de NIS, ¿sí? Esta escala involucra la evaluación del nivel de conciencia, se le hacen preguntas al paciente, se le indican determinadas órdenes, todo eso tiene una puntuación, se evalúa la parálisis facial, la fuerza del brazo izquierdo, el brazo derecho, ataxia, etc. Pablo Morel seguramente ahora le va a hablar un poco sobre el entrenamiento que hay que hacer para hacer bien el NIS, ¿sí? Y nosotros tenemos unas planillas donde lo hacemos al NIS para hacer una evaluación cuantitativa del déficit neurológico, ¿sí? Mide el deterioro de los pacientes, determina las exploraciones y tratamientos más adecuados para ese paciente y predice la evolución del paciente.
como una herramienta de pronóstico tanto a corto como a largo plazo. Nosotros tenemos las planillas donde podemos ir haciendo el NIS secuencial cada tantos minutos, dependiendo del paciente, ¿sí? Previo a la infusión o previo al tratamiento y posterior al tratamiento. Otra cosa que tenemos que conocer y hay que entrenarse es en las neuroimágenes, porque no siempre vamos a tener un especialista en imágenes que nos indique qué tiene el paciente, ¿sí? La tomografía nos sirve inicialmente para descartar hemorragia. Para determinar otras causas de deterioro neurológico, como puede ser un absceso cerebral, un tumor, para ver signos precoces de isquemia. Ahora vemos algo de eso, vamos a mirar. La angiotac nos puede medir el grado de obstrucción o estenosis de una arteria, y la TAC de perfusión nos puede determinar el grado de viabilidad de tejido, la zona de penumbra. Esto es para lo que sirve inicialmente la TAC. Claramente acá tenemos un accidente vascular hemorrágico y acá tenemos un accidente vascular isquémico, con una evolución ya más allá de las 6 horas seguramente. Una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta son las unidades Hounsfield, que son el sistema de medición para ver con el tomógrafo si nosotros podemos operar, o con la ayuda de un técnico podemos operar el panel del tomógrafo, ver qué tipo de tejido estamos evaluando. Por ejemplo, las unidades más bajas incluyen la grasa, el cero es el agua y las más altas son el hueso, ¿sí? Y en base a eso podemos determinar qué tipo de densidad estamos evaluando. Acá tenemos, por ejemplo, unidades Hounsfield del líquido cefalorraquídeo 8, de la sustancia blanca 30, de la sustancia gris un poco más, 45, si hay sangre fresca 60, calcificaciones más de 100 y hueso 1000. ¿Qué cosas nos pueden confundir? Y bueno, que el paciente no tenga un ACV isquémico, sino que tenga una hemorragia o una hemorragia subarachnoidea también, tumores o abscesos. Y eso tenemos que descartarlo y lo descartamos con una tomografía. Signos precoces de isquemia. Pueden aparecer signos precoces de isquemia como el signo de la cuerda, que lo ven acá. El signo de la cuerda es el contraste de la arteria cerebral media como consecuencia de la éstasis sanguínea o de la presencia del trombo. Se ve como una zona de mayor restringencia. También se puede ver una opacidad a nivel de la cápsula interna. También se pueden ver afectación de los ganglios basales con borramiento. También se puede ver una alteración del ribete insular. Fíjense, la ínsula de este lado es normal y esta ínsula está borrada, ¿sí? Todo esto tenemos que entrenarnos, ¿sí? Y luego edema con borramiento de surcos. Fíjense, este lado, acá tenemos surcos bien marcados, acá no tenemos surcos, ¿sí? También desviación de la línea media, acá ya se ve una hipodensidad en esta tomografía, que nos habla de una zona de isquémica importante con un efecto de masa, con edema y con pérdida de los surcos y circunvoluciones. Entrenar el ojo, y hay sistemas para entrenarse y hay que ver permanentemente imágenes porque no siempre, como les decía, vamos a contar con un especialista en imágenes que nos diga qué tenemos que hacer. Entonces, sí al entrenamiento, sí a formarse en la interpretación de imágenes. Y uno de los programas que hay para evaluar sobre todo la cerebral media es el ASPEC, también hay un ASPEC para la fosa posterior. El ASPEC es un score que se utiliza para ver cuánto, digamos, más zonas isquémicas relacionadas con el territorio de la cerebral media, menor el valor del ASPEC. Más importante sería el tamaño del infarto. También la angiografía, la angiotac, se puede ver con afectación directa de la ausencia de perfusión, ¿sí? Como pueden ver acá comparando un lado con otro, ¿sí? La estenosis o la ausencia directamente de flujo sanguíneo, una reconstrucción, que esto lleva más tiempo y no es necesario generalmente, nos puede mostrar en mejor detalle. La resonancia magnética, la isquemia se ve hiperintensa en T1 y hipointensa en T2, y se ve con difusión y con flare, se puede ver las zonas del núcleo central necrótico, la zona de penumbra y la zona de oligoemia. ¿Sí? En base, cuanto más chico el núcleo y más zona de penumbra y oligoemia tengamos, seguramente mejor va a ser el pronóstico de ese paciente y más intervenciones se van a poder realizar en ese paciente, fundamentalmente relacionado a la trombectomía. La angiografía, bueno, es lo que hace Mariano cuando va a evaluar un paciente directamente al angiógrafo o al equipo de hemodinamia y puede determinar el tipo de lesión, la estenosis, la obstrucción, la presencia de coágulos y, bueno, cuanto más próxima a la lesión, más posibilidad de tratamiento endovascular tiene ese paciente.
Y ahí estamos hablando de trombectomía o tromboaspiración como posibilidad a partir de las 6 horas, 16 horas hasta las 24 horas. El uso digamos, el entrenamiento de la gente lleva a que en el tiempo se haya aumentado la posibilidad de tratar a los pacientes cada vez más en tiempos más cortos, ¿sí? A pesar de haber y disminuido, obviamente, el tiempo de aguja de puerta a aguja. El uso de imágenes avanzadas, ¿no? La resonancia, por ejemplo, no debería implicar una pérdida de tiempo y también se ha visto que, si bien obviamente la resonancia tiene un mayor tiempo que la tomografía, se puede usar la resonancia en algunos casos, es necesario para determinar la posibilidad de tratamiento del paciente. Sí, entonces, al uso de imágenes avanzadas en algunos casos. Diagnósticos diferenciales que se plantean en un paciente con ACV, bueno, hay un montón de procesos, o sea, neurológicos, procesos metabólicos, por ejemplo, hipoglucemia, hiperglucemia, todo eso hay que descartarlo, hiponatremia, encefalopatía hepática, sobredosis de droga o fármacos, ¿sí? Antecedentes psiquiátricos, y bueno, y dentro de los procesos neurológicos, abscesos, tumores, convulsión, etc. Tratamiento trombolítico, eso lo va a hablar un poco Maximiliano ahora sobre el tema de la dosificación y la forma de administración, ¿sí? Pero básicamente la dosis de lactilice RTPA, que es la alteplasa, que es un trombolítico, va a ser de 0,9 miligramos por kilo hasta un máximo de 90 miligramos. El bolo inicial de 10% se pasa en un minuto y el resto de la medicación se infunde en una hora y esto en cuanto a la evidencia científica, tiene un nivel de evidencia A, clase 1, y la indicación se hace en los pacientes en los cuales el proceso se inició y se puede llegar a administrar antes de las 3 horas, tiene estos criterios. Tiene un NIS mayor de 4, un tiempo transcurrido obviamente inferior a 3 horas, mayor de 18 años, la tensión arterial tiene que estar dentro de las metas establecidas, o sea, 180 de sistólica, 110 de diastólica, y la TAC no tiene que tener, obviamente, ni infarto lobar, ni signos de hemorragia, ni malformaciones arteriovenosas, ni aneurisma, ni tumor. Consentimiento informado. Entre 3 y 4,5 horas también se puede hacer la infusión, ¿sí? Con un poco, digamos, con muy buenos resultados. Y hay algunos criterios de exclusión, como la edad mayor de 80 años. Todos estos criterios también son relativos en algún punto. NIS mayor de 25, o sea, un NIS muy alto. Uso de anticoagulantes orales, ¿sí? Criterios de exclusión absoluto, fíjense, hemorragia obviamente contraindica el uso de trombolítico. Hora de inicio desconocida, bueno, ahí podemos utilizar imágenes avanzadas que nos permitan determinar que ese paciente tiene una zona de rescate de tejido importante, una zona de penumbra importante, aunque no sepamos en la hora de inicio. Síntomas menores o en mejoría franca, el paciente reperfunde solo, es un accidente isquémico transitorio, bueno, nos quedamos tranquilos. NIS muy alto, significaría que la lesión sería muy grande, el riesgo de transformación hemorrágica sería muy alto. Síntomas indicativos de hemorragia senoidea, tratamiento con heparina 48 horas previa, ataque cerebral en los 3 meses previos. Todo esto tiene cierta relatividad. Obviamente, plaqueta por debajo de 100.000 no le vamos a pasar trombólítico, glucemia por debajo de 50, tenemos que corregirla primero y ver cómo queda después, o mayor de 400, tenemos que tomar el tiempo para corregir y hacer presión sistólica mayor de 185 o diastólica mayor de 110. Siguen los criterios de exclusión, diátesis hemorrágica. Bueno, todo esto tenemos que tener un checklist con todos los criterios de exclusión para no olvidarnos de ninguno, ¿sí? Por eso no lo voy a seguir mencionando. Y después hay criterios de exclusión relativo. Por ejemplo, infarto de miocardio en los últimos 3 meses, historia de anafilaxia, si ha recibido previamente el paciente RTPA, convulsión con déficit residual posictal, embarazo, esta es también una contraindicación relativa. El ABC del paciente, mantener una vía aérea permeable, mantener una oxigenación adecuada, controlar la volemia y la tensión arterial, controlar la temperatura y la glucemia. Estos 5 puntos son fundamentales. A, B, C, D, E. ¿Sí? Y esto tiene un nivel de evidencia importante a la hora de los resultados. Los primeros resultados, los primeros estudios de alteplasa del RTPA se hicieron en el año 95 con el estudio NINS, con 3 horas entre el inicio de los síntomas y la administración del fármaco, con buenos resultados. Se miden los resultados no solamente en términos de
modificación o alteración del NIS inmediatamente, sino fundamentalmente en el nivel de secuela que le queda al paciente con la escala de ranking modificada. Y ahí dentro de las ventanas terapéuticas, entonces la primera ventana terapéutica que tenemos son las 3 horas. Después, en el año 2008, aparece la ventana de 4,5 horas. O sea, se aumenta, se incrementa esta ventana a 4,5 horas y se ve que es posible administrar la medicación hasta este tiempo con resultados positivos, con buenos resultados funcionales a largo plazo, como se puede ver acá, ¿sí? El grupo Alteplasa versus placebo. Y, eh, y también, cuando el tiempo de inicio es desconocido, se pueden utilizar métodos o sistemas de imágenes más avanzados, como la resonancia magnética nuclear, donde veamos que hay una alteración, digamos, una discordancia entre las imágenes de difusión y el FLAIR, y determinar que ese paciente tiene mucho tejido rescatable y se puede suministrar, por ejemplo, en este caso, fíjense, los grupos de ranking más bajo, o sea, los que tienen mejor pronóstico alejado, mucho mejor que los pacientes que recibieron placebo. Y así vemos que hasta las 3 horas el odds radio de mejoría de los pacientes es muy bueno, hasta las 4,5 horas sigue siendo bueno, ¿no? Pero por encima de las 4 o 5 horas ya toca el 1 y ya no tiene significancia estadística. O sea que el punto final es 4,5 horas. En el largo término también se vio que buscando y juntando muchos estudios, hubo una supervivencia mayor en los pacientes, no solamente disminución de la discapacidad, sino también mayor sobrevida. La trombectomía es otro recurso terapéutico, y ahí lo tenemos al doctor Mariano. Esto empieza con mucha fuerza a partir del año 2015, ¿sí? Con trombectomía a las 6 horas, y esta es la evolución de todos los estudios que, digamos, llevaron a la posibilidad de hacer trombectomía, tromboaspiración, tromboextracción. Este es el punto clave. Y lo que permite la trombectomía es la imagen directa del vaso y ver si reperfundió. Y eso, para eso se utiliza un score que se llama TISI, que tenemos que tratar de lograr un TISI 2B o 3, que significa éxito en el procedimiento, ¿sí? O sea, reperfusión en todo el territorio vascular con velocidad en lentecidad o reperfusión normal. Y acá vemos distintos ejemplos. Acá no hay reperfusión, TISI 0, TISI 1, TISI 2A y TISI 2B y TISI 3, que son los que nosotros queremos obtener. La trombectomía se extendió de las 6 horas a 6 a 16 horas, el estudio Diffuse, y 6 a 24 horas, el estudio Down, ¿sí? Siempre con resultados positivos. Por eso que si el paciente tiene un tiempo más prolongado de inicio de síntomas, y dice, no, vino después de las 6 horas, vino después de las 8 horas, el paciente puede tener opciones terapéuticas que lo favorezcan igualmente, y que ya no involucran el trombolítico, sino el uso de procedimientos endovasculares. Obviamente cuando se puede hacer procedimientos combinados, cuando se puede hacer, se hace el procedimiento combinado. Y ahora vamos a ver que hay un ejemplo de eso. 6 a 24 horas, hasta 24 horas tenemos la posibilidad de hacer trombectomía con resultados positivos. Fíjense, acá vemos en el score de seguimiento de los pacientes con trombectomía versus control, cómo el pronóstico mejora notablemente, el pronóstico alejado cuando se puede reperfundir. Entonces, si tenemos menos de 4,5 horas, trombolicia endovenosa. Y si tenemos una arteria proximal ocluida y el tiempo es menor de 4,5 horas, desde el inicio de los síntomas, podemos hacer trombolítico más trombectomía. Ahora, si es mayor de 4,5 horas, bueno, solamente tratamiento endovascular. Y nosotros hicimos una presentación ahora en el Congreso de Terapia Intensiva, donde llevamos una experiencia de trombectomía en los pacientes con accidente cerebrovascular y de nuestro servicio, pero bueno, son todos pacientes de Mariano, por supuesto, que van después con nosotros, donde reportamos el uso, el porcentaje de recanalización, los resultados funcionales después de la trombectomía mecánica, para tratamiento del ACV. Bueno, esto es de sexo, la edad, fíjense, son pacientes con una edad importante, ¿no? Y el territorio mayormente afectado fue el de la cerebral media, 71%.
Y estos son los resultados del TISI. Fíjense que 71,5% tenían un TISI 2B o 3. ¿Sí? O sea que en el 71,5% el tratamiento fue eficaz, desde el punto de vista de la reperfusión del TISI. Y el NIS al ingreso, el NIS previo, era de 11 y posteriormente al ingreso a la terapia era de 7. O sea, esto también tuvo diferencia, si bien la significancia estadística no la alcanzamos por una cuestión de tamaño muestral. Y ahí hubo una relación, a mejor TISI, mejor resultado alejado del paciente. Se le hizo un seguimiento a los pacientes y a mejor TISI, mejor resultado funcional. Eso es bastante lógico, había una correlación, pero tampoco alcanzó significancia estadística también por el tamaño de la muestra. Entonces, nosotros vimos que en nuestra experiencia hubo un alto porcentaje de recanalizaciones exitosas, 71,5%. El territorio más afectado frecuentemente fue el de la cerebral media. El NIS, valorado al alta institucional, disminuyó de 11 a 7,3. Y el ranking modificado, que fue lo que usamos a los 3 meses para evaluar la función, era obviamente mejor en los pacientes que tenían mejor TISI, aunque no alcanzó significancia estadística. Aparecen distintas guías, distintas que nos permiten, digamos, hacer con respecto a la fase prehospitalaria, detectar, despachar la ambulancia, eh, llegar a la puerta de la emergencia, tomar datos, tomar decisiones, usar drogas o devices. Todo esto es el de se llama Stroke 8D, ¿sí? Las 8D del stroke. Después hay otra resumen de guías que sacó el grupo mundial del ACV, o sea, la Organización Mundial del Stroke, que hizo un resumen de todas las guías y toma resoluciones con respecto a lo que son las recomendaciones más fuertes, tanto para el diagnóstico y la fase prehospitalaria, como para el cuidado en hiperagudo en el hospital, o sea, las primeras horas después del stroke, como para la terapia de reperfusión, tanto de trombolisis como de trombectomía. Estas guías están y ahí tienen el link, y la verdad que está muy buena porque toma no solamente el accidente cerebrovascular isquémico cerebral hemorrágico, por trombosis venosa, etc. Estamos terminando. Financiamiento. No a la discriminación por el tipo de cobertura. No patemos a los pacientes de la emergencia que vienen con una ACV porque no tienen cobertura. Tenemos que resolver eso y para resolver eso tenemos que gestionar sistemas de financiamiento para todos los pacientes. Si hay una cosa que tiene que ser democrática e igualitaria es la posibilidad de tratar una ACV. ¿Cómo tratar cualquier enfermedad? No, pero la ACV es discapacitante y es mortal. Y también tener unidades stroke, ya que las unidades stroke han demostrado que disminuyen la mortalidad, disminuyen la estadía, disminuyen la discapacidad. En el futuro habrá unidades móviles de stroke. Bueno, estamos en un país complejo, nosotros, ¿no? Todos lo sabemos, y en una provincia compleja, donde pensar en ese tipo de cosas se nos hace bastante difícil. Y básicamente, todos los pacientes, el 100% de los pacientes deberían ser tratados en una unidad de stroke. No sé cuántos ACV son tratados en una unidad de stroke, o qué es una unidad de stroke en Corrientes. El 25% podrían ser pasibles de recibir el TPA. Sabemos que ni estamos cerca de eso, muy, muy lejos de eso. Y el 10% serían factibles de trombectomía. Estamos muy lejos de eso, o sea, hay un montón de camino por recorrer. Las unidades neurointensivas son necesarias donde hay tratamiento de la ACV, porque a veces los pacientes se complican. Es necesario procedimientos más avanzados de neuromonitoreo, de tratamiento, de cirugía, etcétera, para resolver los problemas. No es solamente una unidad de stroke, sino tener todos los recursos. Entonces, en la problemática del manejo del stroke, fase prehospitalaria, servicio de emergencia, unidad de stroke, manejo de imágenes, manejo de tiempos y ventanas, recursos humanos, financiamiento, son todos temas a avanzar y a resolver de a poco, obviamente como pasa en nuestro país y en nuestra provincia. Todo un camino para recorrer. Los cardiólogos tratan el corazón para vivir más y tenemos que tratar el cerebro para vivir mejor. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Piacenza. La verdad es que muy clara, muy concisa su charla, con muchísima información. Creo que es un tema que podríamos estar todo el día hablando y debatiendo acerca de lo que usted mencionó, acerca de lo que es la financiación, la realidad de cada provincia, la realidad de nuestro país, pero creo que por lo menos que el mensaje que llegue sea que el tiempo es cerebro. Creo que eso es algo fundamental para quienes trabajamos en los servicios de emergencia. Es por eso que nosotros en esta charla también invitamos como panelista al enfermero Maximiliano Mesa Miela, ya que consideramos que el trabajo de la enfermería ante cualquier evento, ya sea ACV, infarto o cualquier urgencia, el trabajo en la enfermería es fundamental porque son ellos quienes muchas veces tienen el primer contacto con el paciente y son quienes nos alarman y nos dicen, este paciente está bien, este paciente está mal, este paciente puede deteriorarse y eso sin dudas nos hace ganar mucho tiempo. Así que por eso lo tenemos de panelista al enfermero Maximiliano, Maxi, creo que él tenía algunas diapositivas también para compartir con nosotros acerca de lo que es el manejo de la enfermería y cuáles son las cosas que el enfermero tiene que tener en cuenta y los controles que hay que realizar al paciente que ingresa con una ACP. Maxi, Hola, ¿se me escucha? sí, Maxi, te escuchamos. Este, eh, ¿Se transmite ahí, Nati? ¿Y Ahí está, se escucha bien. se ve? Sí, perfecto. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Maximiliano Mesanielia, soy enfermero del Servicio de Emergencia del Instituto de Cardiología. Y bueno, vamos a hablar del rol de enfermería en la atención del paciente con una ACV en el ingreso, digamos. Eh, Espero se me entienda, que sepa explicar y entiendan lo que quiero decir, digamos. Eh, yo me planteo un par de objetivos de modo introductorio y para ir desarrollando, que van a ser para mí tres, que primeramente va a ser describir el manejo de enfermería ante un paciente con stroke, saber reconocer la clínica del stroke y la actuación de enfermería en el tratamiento, que sería en este caso, vamos a enfocarnos, más se va a enfocar en la administración del trombolítico, digamos. Es la enfermería administrando la medicación y teniendo los cuidados necesarios. Lo que es saber reconocer la clínica del stroke va a estar relacionado en, en el primer contacto y lo que va a manifestar el paciente cuando llega al servicio de emergencias. El paciente puede ingresar al servicio de emergencia del instituto por ya sea la parte de adelante, que es el ingreso por Córdoba, donde va a ser recibido por el triage, que es un enfermero encargado para reconocer las emergencias, digamos, y el servicio de emergencia cuenta con otra entrada que es también por calle Córdoba, pero acceso directo a ambulancia a la unidad de showroom, donde ya presenta la camilla y son para pacientes graves, digamos, esos dos ingresos tenemos. En los dos va a haber un enfermero y lo ideal es que saber reconocer cada cosa que el familiar o el paciente viene diciendo, digamos. La clínica, el paciente puede llegar manifestando debilidad o parálisis muscular parcial de un lado del cuerpo, que se le conoce como hemiparesia. Suele decir, no siento un lado del brazo, no puedo mover un brazo, que en la monoparesia o los cuatro miembros. Suelen referir una visión borrosa, una visión doble, eh, manifiestan una disatria que te dicen no me salen las palabras, me pongo nervioso, quiero decir algo y no me sale. Puede presentar una afasia,
o disminución repentina del nivel de conciencia. Nuevamente eso ya entra, por eso le digo, el otro ingreso de emergencia, que es el directo virtual room. Para eso, el enfermero tiene que estar capacitado y tener en cuenta dos tipos de escala que vamos a mostrar. Una, como habló el doctor, la del Cincinnati, que es algo prehospitalario, que también se manifiesta ahí, que vamos a tener en cuenta tres cosas básicas: la asimetría facial, la fuerza en los brazos y el lenguaje, digamos. Lo que es asimetría facial, si se le pide que sonría, se ve si no tiene desviación de comisura labial y demás. Fuerza de los brazos, que si puede levantar uno, si puede mantener levantados los dos. Y el lenguaje se le pide algo rápido, como se le, digamos, cómo se llama, y si no le salen las palabras, estaríamos presentes a una disartria o algo. Otro tipo es, como dijo el doctor, el acorde FAS, que es cara, brazo, el habla y el tiempo de inicio de los síntomas. ¿Esto para qué nos sirve? Ya sea que entre por el triage o por la parte de atrás, que sería que si presenta uno de estos ítems es positivo, existe un 72% de posibilidades de un evento cerebrovascular. O sea, no se pierde tiempo, digamos, nosotros manejamos, traemos una silla de rueda, si entra por la parte de triage, una silla de rueda, y va directamente a la sala de showroom, donde será recibido por el enfermero encargado de y ya se da aviso. Imagínense, eso dura ni un minuto, segundos, se hace esta escala rápida, se valora, se le lleva a la sala de showroom y ya se da aviso al médico de guardia, digamos. Como se codifica con un código rojo. Eh, ¿Cuál va a ser el tratamiento intrahospitalario? Según la American Heart Association, recomienda activar un equipo de ACV tras llamado de servicio de emergencia. Esto, como decía el doctor, se recomienda si, por ejemplo, 107 M o cualquier equipo de traslado da el aviso a la institución que está trayendo un posible evento cardiovascular, evento isquémico, ya se le prepara con el equipo. Se prepara la institución y se prepara el servicio de tomografía o resonancia magnética. Dice que lo ideal es llevarlo directamente al servicio de tomografía, digamos, para no perder tiempo. Pero en este caso entra por el servicio de emergencia del SUBLUM. Otra recomendación es realizar doble acceso venoso, que eso se hablará más adelante para por qué es el doble acceso venoso. Realizar un análisis laboratorio previo a, a la inclusión, que sería un hemograma ion, un coagulograma, troponina, glucemia. Otro ítem sería reconocer el horario de inicio de los síntomas y último periodo de normalidad. Esto todo se habla con el familiar mientras se está actuando con el paciente, o si directamente con el paciente, si es que está en condiciones de responder cierta pregunta, que sería horario de inicio, es a qué hora específicamente empezó con los síntomas, a qué hora se vio con tal dificultad, a qué hora no pudo hacer determinadas cosas. Y si se le pregunta al familiar es la última vez que lo vio bien, digamos, la última vez que el familiar vio que él podía mover los brazos, la última hora que vio que su familiar pudo hablar correctamente, que no se le trababan las palabras. Son todo criterios y tener en cuenta que el familiar tiene que estar presente en ese momento, que él vio el evento. No serviría mucho si, por ejemplo, el familiar dice estuvo durmiendo, se levantó así. No, porque posiblemente durante el sueño el paciente ya estuvo con esa dificultad y no se entra el tiempo ventana, que como marca la imagen, es del inicio de los síntomas a 4 horas, 4 horas y media para el tiempo de ventana, que cumpliría con uno de los criterios para empezar con la medicación.
Luego, un electroseriado las primeras 24 horas. Otra cosa es realizar un examen físico y neurológico, incluida la escala de accidente cerebrovascular del Instituto Nacional de Salud, que es el NIS. Este es otro criterio que se usa, eh, que ya habló también el doctor, mostró en qué consistía, y acá se le va a explicar únicamente que para la evaluación neurológica se recomienda la terapia de trombolítico con un puntaje mayor a 4 y menor a 25. Esto es uno de los tantos criterios que se tienen en cuenta para empezar con el tratamiento. Y esta escala se seguirá utilizando para saber si estamos presentes ante un evento durante el inicio, tener un puntaje cuando arranca la medicación, o sea, la lactilice, cuando va a empezar con el trombolítico, durante la administración y posterior para ver evolución del paciente, si va yendo todo bien, si hay que modificar algunas cosas o suspenderlo. Acá voy a hablar de eh, cosas a tener en cuenta al momento de realizar o empezar con el uso de la escala. Hay que tener en cuenta que registrar el desempeño en cada categoría después de cada subexamen tenemos que llevar un registro preciso, no volver atrás y cambiar los puntajes, porque esto se va a ir cada 15 minutos y no podemos volver atrás y cambiar todo, digamos, porque pensamos que mejoró. Otra cosa, el puntaje debe reflejar lo que el paciente hace, no lo que el profesional piensa que hace. Se le da una orden y el paciente tiene que ejecutarlo correctamente, digamos, no pensar que lo está por hacer bien. ¿Lo hace o no lo hace? Se debe trabajar rápido y el paciente no debe ser entrenado. En este ítem que dice el paciente no debe ser entrenado, es que se tiene que considerar la primera orden que se da. Por ejemplo, si se le pide que levante un brazo y lo hace correctamente, bien. Y si está intentando no insistir en con más fuerza, hace así, hace así. Se debe tomar el primer movimiento que hace. Por eso no hay que estar entrenando. ¿Lo hizo o no lo hizo? Y se debe registrar todos los déficits. Bueno, una vez que tenemos definido nuestra escala, vamos al tratamiento farmacológico. Tratamiento farmacológico vamos a hablar de lo esencial que se tendría, que lo que se tiene que tener y lo que se tiene. Nosotros contamos con esta medicación en el servicio de emergencia. Primeramente va a ser la trombólisis endovenoso, que va a ser el lateplasa, y el tratamiento farmacológico para el manejo de la presión arterial. El labetalol, NPS y NTG son los tres medicamentos que están aprobados para el manejo de la presión arterial. Labetalol va a ir de 10 a 20 miligramos endovenoso mediante bolo lento. Si se mantiene con una presión por encima de 180 de sistólica. Esto se puede repetir cada 10 minutos, luego se puede hacer un mantenimiento por bomba, obviamente. NPS, simple concentración, se puede ir titulando. Se inicia con 0,5 miligramos por kilominutos. Y NTG, simple concentración, se inicia, dosis inicial, 25 miligramos. Para una de estas cosas es que se requería tener dos vías venosas de gran calibre, una para lo que sea medicación en paralelo y la otra exclusiva para el tratamiento de la medicación. Vamos a hablar exclusivamente acá de la trombólisis endovenosa, del altilice, que viene 50 miligramos, y dice que hasta ahora es el tratamiento más eficaz en la fase aguda. Es la administración endovenosa del trombolítico, que en este caso es el altilice. El objetivo principal es la recuperación rápida de la perfusión cerebral. O sea, lo que buscamos es eso, administrando esta medicación. Posología, dosis recomendada total, esto es
más lo que ya había dicho el doctor. La dosis recomendada total es de 0,9 miligramos de plaza por kilo peso hasta un 90 miligramos máximo, empezando con un 10% de la dosis total en forma en bolo intravenoso inicial, pasar en un minuto. Inmediatamente, seguido el resto de la dosis total perfundida por vía intravenoso durante una hora a una velocidad constante por medio de bomba de infusión. En este cuadrito vamos a estar explicando eso que estaba descrito ahí anteriormente. Esto es una escala de dosificación. Entonces vemos que el frasquito de lactilice viene en 50 miligramos. Si el paciente, tenemos un paciente, por ejemplo, que ingresa de 70 kilos, la dosis total en miligramos sería 70 miligramos. Esa es la dosis total. La dosis bolo en miligramos, o sea, en mililitros, sería de 100. Representa el 10% de la medicación que va en bolo y la dosis de perfusión sería el resto, que representa el 90% de lo que queda de ese total, que sería el 63 miligramos mililitros. Cosas que hay que tener en cuenta: incompatibilidades y conservación de la medicación. Uno, no hay que diluir en dextrosa al 5 o agua para preparación de inyectables. El lactilice no debe mezclarse con otros medicamentos en el mismo vial, incluso heparina. Y la solución reconstituida ha demostrado ser estable durante 24 horas, se puede conservar en la heladera y, y eso es más para una recomendación de guardar por si se necesita. Bueno, acá entra el papel de enfermería, el enfermero que va a estar a cargo exclusivamente en ese paciente, no puede estar haciendo otra cosa porque acá va a empezar a preparar la medicación y durante una hora, el servicio de emergencia durante una hora va a ser exclusivo de ese paciente. Nosotros en el servicio de emergencias tenemos dos camillas. Imagínense que vamos a estar pendientes de este paciente durante una hora, no hay que distraerse si seguramente puede entrar otra urgencia, otro paciente complicado también, pero para eso tenemos un equipo que va a estar centrado en este paciente. ¿Cómo preparamos la medicación y cómo viene presentado? Esta medicación viene presentada en dos frascos, una con una solución diluyente y el otro con un polvo liofilizado más una cánula para la transferencia. Una vez que tenemos la medicación, vamos a ir paso a paso, digamos. El paso 2 es retirar la tapa protectora de un extremo de la cánula, sería acá, la canulita. Insertar la aguja de acceso en el vial de agua estéril para inyectable en posición vertical. Acá está el agua estéril, sosteniendo una mano y la otra mano la cánula. Y mantener el vial, la aguja en la posición correcta. Bien colocado el agua estéril abajo. El paso 3 es retirar la tapa protectora del otro extremo de la cánula de transferencia. Hay que presionar el vial invertido hacia abajo, el lactilice, para que la aguja de acceso pase por el centro del tapón del vial. Como ven acá en la imagen, ya tenemos la primera preparación en el primer frasco, en la cánula. Ahora tenemos que colocar el otro frasco, que sería la sustancia seca, va a ir arriba, que es el polvo liofilizado, va arriba, y el agua estéril para las preparaciones abajo. Se coloca así. Luego, una vez que tenemos los dos conectados, tenemos que invertir ambos viales para que quede la parte inferior, deje que todo el agua ingrese al vial y retire la cánula de transferencia. El paso 5 es girar cuidadosamente para que se disuelva. O sea, si acá teníamos la sustancia seca abajo, luego conectado hay que girar que quede la parte
la sustancia seca, que sería el polvo liofilizado abajo, y el agua estéril arriba, que va a ser el que va a disolver esa medicación. Ahí, una vez que termina eso, tenemos el frasco preparado con la medicación. Trae 50 miligramos, puedo preparar uno como puedo preparar dos frasquitos. Estos son los siguientes pasos una vez que ya está todo la medicación preparada. Dice, observar la medicación en busca de una buena dilución o que no haya una decoloración. Revisar bien, que esté todo bien disuelto, que esté todo bien líquido. Luego, extraer la dosis del bolo, o sea, el 10% de la dosis. Con una jeringa y una aguja, se le trae el 10%, como dimos el ejemplo de cómo era en este caso, por ejemplo, si el paciente llegaba con 70 kilos, se le tira 7 centímetros de la que corresponde al 10% de la dosis. Luego, administrar el bolo en la vía que ya está preparado para eso. Y luego retirar, el paso 9, retirar el 90% del estante de la dosis. ¿Ah? Ese es el paso 9. Luego, infundir el 90% del estante de la dosis a lo largo de 60 minutos por medio de una bomba de infusión. Al finalizar el tratamiento, limpie la tubuladura con 15 o 20 mililitros de solución salina. Esto generalmente al ser muy poca la dosis, o algunos, o se coloca directamente el perfus en el frasco, o se puede retirar por medio de una jeringa con una aguja el 90% restante, o sea, en el ejemplo de los 70, el 63, el 63 mililitros restantes se puede diluir, por ejemplo, en 100 mililitros de solución salina y administrar por bomba, pero al tener tal importancia que pase en una hora. Todo en este paso hay que siempre ir, cuando va pasando la medicación, hay que ir controlando unas ciertas cosas que van a ser las intervenciones de enfermería. Control de signos vitales, la saturometría y registro cardíaco, presión arterial, saturometría y demás. Presión arterial, importante, previo, porque para ahí vamos a ir regulando con las medicaciones que hablamos, y cada 15 minutos durante una hora, luego cada 30 minutos. Siempre mantener en el rango de que sea menor a 180 de sistólica, digamos. Entre 150 y 180 es el ideal de lo buscado. Monitorización y electroseriado. En caso de mala mecánica ventilatoria o riesgo importante de broncoaspiración, evaluar necesidad de sonda nasogástrica o sonda vesical. Esto es muy importante que se haga previo a la administración de la medicación. ¿Por qué? Porque al realizar un sondaje puede haber algo traumático que comprometa todo y corre el riesgo de un sangrado que se complica con la administración del trombolítico, digamos. Por eso se recomienda hacer todo antes. Sondaje vía hasta análisis de sangre o toma de muestra arterial. Luego evaluar posible trastorno de deglución. Otro cuidado es elevar la cabecera a unos 35 grados. Nuevamente realizar doble acceso venoso. Uso de vaselina para la correcta evacuación intestinal sin esfuerzo. Una importante vigilancia y seguridad, de lo que hablábamos de que estar pendiente del paciente durante esa hora y, y no perderlo de vista, con todos los cuidados que estamos hablando que lleva el paciente, con todos los cuidados. Eh, Otro ítem que durante la administración, valorar signos de hemorragia activa, aparición de cefalea y vómitos, porque pueden sugerir otra cosa, aumento de puntuación, y otra cosa, aumento de la puntuación de la escala de NIS. O sea, la escala de NIS, como dijimos, va a ser previo, antes de la administración, durante la administración, cada 15 minutos. Entonces hay que ir
el que está encargado de ir haciendo la valoración, tener cuidado que no aumente la puntuación, quiere decir que va a ir empeorando el paciente y eso sugiere que hay que dar aviso al médico y suspender la administración. Eso va a depender del médico, sí, por los signos que van a ir apareciendo, ¿no? Por las hemorragias, por si presenta mucha cefalea, si se complica con vómito y se aumenta la puntuación. Y se recomienda suspender la administración del Actilis. Otro aspecto a tener en cuenta, el tratamiento para el control de la presión, como ya hablamos, es la Betalol, un polo infusión. La presión deseable es menor a 180 de sistólica. Se debe evitar un exceso excesivo, un descenso excesivo de la presión arterial, ya que esto puede aumentar el área de isquemia. Todo paciente con sospecha de ACV isquémico debe hacerse una glucemia para mantenerlo entre 80 y 140. Como explicó el doctor, puede estar con una hipoglucemia o una hiperglucemia y hay que corregir eso primeramente. El paciente menor a 35. Maxi, se detuvo tu presentación. Parece que se bugueó. Natalia, creo que podríamos darle paso a los otros panelistas mientras tanto, mientras se soluciona el problema. Sí, 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 exactamente. Igual creo que Maximiliano ya estaba terminando con su presentación. Nos pareció importante resaltar la función de la enfermería, porque cuando llega el paciente con el ACV no es solamente administrar la medicación, sino tener en cuenta que las complicaciones pueden aparecer y poder controlar los signos vitales, el posible deterioro del paciente, que siempre es un paciente que puede deteriorar clínicamente, neurológicamente, y creo que estos datos que nos tiró Maximiliano son fundamentales para el manejo del paciente en la emergencia. Vamos a darle paso a los panelistas para que nos brinden alguna de sus experiencias y nos puedan dar más información acerca de esto. El doctor Pablo Morel, él es médico de staff en el servicio de emergencia del Instituto de Cardiología de Corrientes, y el doctor Mariano Pereira, que es médico neurointensivista, que también trabaja aquí en el instituto, así es que, Pablo, si vos querés comentarnos alguna cosa acerca de tu experiencia en lo que es el manejo de los pacientes que entran con stroke. Buenas tardes a todos. Gracias, Nati, por la presentación. Espectacular la exposición de los disertantes. Y lo que tenía para decir básicamente es justamente dar un poco la perspectiva de lo que tiene que ver el manejo inicial dentro del ámbito de la emergencia. Nos toca siempre de lleno trabajar en conjunto. Como bien mencionaste, Nati, es importantísimo que los enfermeros estén implicados porque son el primer contacto con el paciente. Y básicamente nosotros tenemos que conformar un equipo de respuesta rápida dentro de la emergencia, que es básicamente la célula de una unidad de stroke. Si bien está estandarizado por las guías internacionales, por los comités internacionales de cómo tiene que ser tratado inicialmente, tanto en la fase prehospitalaria como en la etapa hiperaguda del evento isquémico, tenemos varias herramientas a aplicar, pero entre ellas las primeras premisas es establecer los tiempos de inicio de los síntomas. El tiempo de inicio de síntoma nos da la beta de qué terapéutica le podemos ofrecer al paciente. Es importantísimo que el enfermero, que es el primero, como bien dijo Maxi,
en establecer el contacto con el paciente y con la familia, que es quien trae al enfermo, sepa de antemano, en forma clínica, por la observación y por algunas 5 o 6 preguntas que tiene que establecer, dar la prioridad de atención a ese individuo. Nosotros tenemos muchísimas herramientas. Una cosa es la guía, otra cosa es la capacitación constante. En Argentina existe un consenso intersociedad que en 2018 se estableció, a cargo de la doctora Zurrú del Hospital Italiano, una excelente persona y profesional que lamentablemente ya no está con nosotros, pero fue una maestra de muchos de los que estamos aquí, seguramente habrán escuchado alguna disertación, y en base a su escuela nosotros estuvimos en contacto para establecer los protocolos de actuación en forma estandarizada a todo el territorio argentino. Ese consenso está basado en las grandes guías, pero básicamente intenta regionalizar el trato. No es lo mismo tratar a un paciente en Corrientes que en Jujuy, que en Buenos Aires, que en Córdoba, que en Mendoza. Si bien el tratamiento de trombolíticos endovenosos está desde hace muchísimo tiempo, recién en algunas instancias muy fortuitas de conseguir el medicamento y de conseguir el paciente bien electible para poder hacer el tratamiento, se está dando ahora, luego de casi más de 20 años de tratamiento de la primera indicación. Es importante también recalcar que este protocolo de actuación rápida tiene que ver con identificar al paciente y proponerle lo que hay que hacerle. Lo que Maxi había estandarizado justamente era el tiempo entre la fase hiperaguda, que es lo que nos compete en la emergencia, a todos los profesionales, ya sean cardiólogos, médicos clínicos, intensivistas, neurólogos, neurointervencionistas. Aquí el doctor Pereira, que es neurointervencionista, forma parte fundamental hoy por hoy. Se habla en el stroke de que la ventana ya es algo que se está dejando de lado porque ya le estamos aumentando el tiempo de tratamiento porque le damos chance a otro tipo de cuestión que antes no teníamos. La ventana escueta, esta hasta las 4 horas, tiene que ver con el alcance que le podemos dar con el fármaco que se le administra endovenoso. En Argentina tenemos el Alteplase, pero existen otros medicamentos como el Tenacteplase que también tiene alta evidencia, pero aquí no conseguimos por la regulación de ANMAT y bueno, la disponibilidad que existe en la región. De todas maneras, el stroke ha ido variando y es como dijo el doctor Piacenza, se ha establecido que la ventana se ha extendido de a poco, un poco más en tanto los años, en cuanto a disminuir las restricciones al tratamiento trombolítico. Ya tanto era, antes se pensaba que alguien que estaba anticoagulado ya no era candidato, aquel paciente que se despertaba y no sabemos bien el tiempo de inicio, no era candidato a trombolítico, pero hoy por hoy tenemos herramientas como la tomografía, la resonancia, son métodos que instrumentan y complementan la evaluación clínica para poder ofrendar la mejor ayuda posible. En el caso de lo que mencionaba más tempranamente, el equipo de respuesta rápida tiene que ver con eso, con un formulario inicial donde el enfermero establece el primer contacto, establece el tiempo de inicio de los síntomas, establece los signos clínicos que tiene el paciente al momento, categoriza en forma categórica con el formulario que ahora, si me permitís, compartir acá. A ver. Un método de training que tiene que ver con el NIS. El NIS es un instrumento que se utiliza para estandarizar el cuidado y la evaluación neurológica. No exime. ¿Se ve ahí? Lo que tengo por aquí. Bueno, hay una empresa, a mí no me está auspiciando, a mucha gente sí auspicia, Angels, que establece, que es la que proporciona el Actilice y la capacitación constante a todos los servicios de emergencia, servicios de clínica médica que hacen neurointensivismo y a las terapias intensivas. Esta empresa capacita y forma individuos y médicos, personal médico, tanto enfermería, técnicos, auxiliares, técnicos en neuroimagen, establece todos los puntos de control que tiene que ver desde el prehospitalario hasta la etapa posterior a la trombolisis. No solamente trombolisis endovenosa con el medicamento, porque si bien la empresa establece el vínculo con la droga que necesitamos, también habla ya de la fase que le va a tocar hablar ahora al doctor Pereira, de la trombectomía mecánica. La trombectomía mecánica, nosotros estamos tratando de establecer la fase híbrida. ¿Qué significa terapia híbrida? Que el paciente que viene con los signos clínicos, que está en ventana, se le administra el trombolítico,
tiene clínica de gran vaso, que eso se puede hablar más adelante, y proporciona ya la angiografía una vez para determinar si se puede rescatar algo de ese coágulo. El cuidado que tiene que tener con el posterior al tratamiento, porque eso lleva más o menos entre la hora cero y la hora y media de tratamiento, el cuidado se hace posteriormente fuera del área de emergencia. Por eso que es importante entender que para llegar a ese punto donde entró hemodinamia, hacer la trombectomía mecánica y sacarnos la foto con el coagulito y ver que el paciente recupera, tuvo que pasar un montón de tiempo antes y un montón de gente en el medio que está comprometida con el paciente. Ese es el gran tema. Como dijo el enfermero Maxi, el paciente está abocado a la atención urgente y individualizada. No puede tener otra tarea el médico tratante o el médico o el enfermero tratante que no sea ese paciente durante el momento a la atención del stroke. Bueno, además, aquí en lo que queríamos demostrar que este sistema de training podemos capacitarnos en todas las etapas del stroke, tanto en la parte prehospitalaria como hospitalaria. Hay instrumentos para los médicos, para los neurointervencionistas. También, como hablábamos de el NIS, que es una escala de evaluación que no suplanta el examen neurológico, es una escala que nos permite a nosotros hablar un lenguaje entre médicos más rápido, porque hace una evaluación integral de todos los puntos, con una calificación de 0 a 40, establece una clasificación con un puntaje de gravedad ascendente de 0 a 42, y ese puntaje se estableció a partir de la validación del instrumento que se correlaciona con el volumen del infarto. Es decir, a mayor compromiso neurológico, a mayor número de NIS, a mayor número, tenemos un presumible mayor volumen de infarto. A menor número, una menor gravedad, si se quiere, o menor compromiso neurológico, uno establece que el volumen de la isquemia es menor. Ese instrumento, como está categorizado, lo podemos transmitir entre distintos observadores, entrenarnos primeramente en esta herramienta que nos ofrece Angels para certificarnos de que lo que estamos hablando e interpretando como una afasia, una debilidad muscular, una inatención, sea realmente lo que estamos transmitiendo en ese score. De manera que el cuidado no termina una vez que se le pasó el trombolítico. Van a venir otros actores que tienen que entender que el lenguaje tiene que ser el mismo para determinar si ese paciente empeoró o mejoró. Bueno, muchas gracias. Si hay alguna otra consulta, yo estoy abierto a cualquier tipo de consulta en mi mail o me pueden contactar. Ahí después pasamos los datos. Gracias por la participación. Muchas gracias, doctor Morel. Y para el final, pero no menos importante, el doctor Mariano Pereira, que es hoy por hoy nuestra mano derecha en el servicio de emergencias, ya que tenemos la gran suerte de tenerlo disponible siempre para estos pacientes que ingresan a la emergencia y que se benefician con el tratamiento tanto trombolítico como intervencionista. Doctor Pereira, ¿usted qué nos puede aportar desde su experiencia? Hola Nati, buenas noches. Gracias a Ángel, Pablo, Maximiliano. La verdad que muy buenas disertaciones. Eh, Sin darle mucha prensa a una técnica u otra, los pasos iniciales es todo, ¿sí? Para una buena toma de decisión y para una buena práctica. La trombectomía mecánica fue ganando participación en todo este proceso debido a que fue paliando esto del prehospitalario del paciente que no llega dentro de las 3 horas y que los estudios ECAS se vieron favorecidos. O sea, uno dice, ¿por qué 3 horas, 4 horas y media? Por todos estos trials que se fueron trabajando con el tiempo y se fueron puliendo esos tiempos para mejoría de las tasas de éxito que estábamos hablando previamente. A partir de 2015, con trials con indicaciones 1A y una tasa de efectividad del 84%, porque hablar de un TICI 2B ya es una tasa de efectividad porque ya está abierto el vaso. La verdad que cambió mucho el paradigma, pero no solapa a los pasos iniciales de una buena toma de decisiones, porque tranquilamente hoy en día se trabaja con terapia puente, actilice y posterior trombectomía, o actilice solo, se espera, se
luego, si hay un deterioro neurológico, se lo evalúa en la sala de angiografía, se evalúa si el vaso tenía circulación colateral, el trombo está puesto en una disección y se trabaja en base a eso y se va recapitulando lo que es la secuencia del paciente en una última instancia que es una sala geográfica. Pero no, las etapas anteriores, que es prehospitalario, son fundamentales una buena captación del paciente, un buen NIS, ¿sí? Y hoy en día ya estamos trabajando y estamos viendo pacientes porque ya vemos la falla de lo que inicialmente creíamos que era lo más estandarizado, por ejemplo, un NIS bajo de 4, pero con por ejemplo, un trastorno del lenguaje que es muy discapacitante, y sí, se lo trata, se lo trabaja, y aunque sea un pequeño vaso, de última podemos ir a verificar con la angiografía y hacer un trombolítico además del venoso ahí local con un microcatéter y de forma muy segura sin poner en riesgo al paciente, porque esas técnicas también se han pulido, ¿no? Y también nosotros a través de los diferentes colegios trabajamos para que se trabaje de manera estandarizada y segura, ¿no? Que los pacientes sean beneficiados. Y trabajar en equipo. Esto es una dolencia que afecta a todo el grupo sanitario, y el cardiólogo lo ve en la unidad área, lo ve en la emergencia, lo ve el terapista, y entonces uno tiene que estar atento a ese paciente que puede estar sufriendo, ¿no?, un evento cerebrovascular, ¿sí? La evaluación del NIS, no porque sea una evaluación de que esté pensada para que todo el mundo sepa hacerla, no es menor. Es una evaluación de una escala sumamente fundamental, y todos esos pequeños requisitos que fue muy bien describiendo Maximiliano son importantísimos, porque es la tasa de éxito para el futuro cercano del paciente, nada más. Hoy en día tenemos una ventana extendida, 16, 24 horas, depende de la fosa posterior, depende de la circulación colateral, que la evaluamos con diferentes técnicas, y el trial que más se adapta a nuestra región Sudamérica por las condiciones económicas es el Down Trial, que usamos la clínica del paciente a través de un NIS y la tomografía. En general, en el 75% de los grandes centros de alta complejidad que tienen tomógrafo, 24 horas, eh, no hay una buena interpretación de la perfusión cerebral. Quizás, primero, es nuestra realidad, ¿sí? Quizás a veces, en inglés muchas veces se habla de CT perfusion, CT confusion, porque es como que genera tantos datos que si no tenés el protocolo RAPID, que es un protocolo de inteligencia artificial, haces la secuencia mala y te da datos erróneos con mucho sesgo. Entonces, con una tomografía y geotomografía y una buena interpretación clínica al paciente, se pueden tomar decisiones y se pueden beneficiar muchos pacientes. Hay que saber que el evento cardiovascular es la primera causa de muerte, pero el evento cerebrovascular es lo que más morbilidad genera y es una de las causas muy, muy frecuentes de consulta en cualquier guardia de emergencia. ¿Sí? Me gustaría ir cerrando un poquito como para no aburrir. Nada más. Bueno, doctor Pereira, muy completa su explicación. Creo que, como bien había dicho, tener disponible un tomógrafo a las 24 horas, tener disponible la angiografía a las 24 horas, son cosas que, bueno, que ayudan para el tratamiento del paciente, pero no es la realidad de todos los centros. Por eso es que considerábamos que por ahí enfocar esta charla en lo que es el control del paciente cuando ingresa, cuáles son las cosas a tener en cuenta, el posible deterioro del paciente, nos van a tener alerta, y el actuar rápido va a ser algo fundamental, más que nada por la morbilidad que genera esta patología. Si hay preguntas en el público, las pueden hacer ahora para alguno de los disertantes en particular. Y si no, vamos a dar por finalizado nuestro primer webinar. Espero que haya sido de su agrado. Les agradezco nuevamente a todos los panelistas de la Federación Argentina de Cardiología por el espacio. Esperamos un ratito a ver si hay preguntas del público. Bueno, Si no, mientras se establecen las preguntas, está bueno hacer este tipo de actividades y que esto después se traduzca en la práctica, ¿no? Que seamos ambiciosos en el sentido de poder tratar más pacientes, de poder
llegar a más pacientes con esta terapéutica, inclusive sin necesidad de rebuscar demasiado en las ventanas terapéuticas, pues sabemos que todos los días se pierden pacientes que podrían ser tratados muy fácilmente. Evidentemente esto es una cuestión de política sanitaria que involucra un montón de factores, ¿no? La fase prehospitalaria es fundamental, las redes de derivación y el financiamiento. Eso es fundamental. El tema, nosotros, nuestro compromiso tiene que ser que el paciente que llega a nuestra institución tenga la atención que corresponde y tenga la mejor atención y los mejores recursos puestos a su disposición. Y finalmente, un honor y una alegría compartir con los compañeros de trabajo, que trabajamos todos los días, Ivonne y Natalia y Pablo, que fueron mis residentes. Un orgullo que estén acá participando con gran capacidad, con gran soltura y el gran crecimiento que han tenido. Mariano, un amigo, Maxi, excelente tu disertación, así que muy contento y feliz por haber participado de esto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron y nos vemos la próxima, si Dios quiere, en alguna otra charla que bueno, vamos a intentar que sean por ahí para que puedan aprovechar todos los centros, no solamente los que se dedican a la parte cardiovascular, sino a las emergencias en general. Así que muchas gracias a todos y que tengan buenas noches y buena semana.